Levante sus manos, dígale al Señor esto. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré.
Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos. En este momento vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor, que al abrir tu palabra nos sea dada a todos oído para oír, oído de sabios y lengua de sabios también para hablar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quedamos en tus manos y te suplicamos que nos guíes y nos guardes de escudriñar como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a leer en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En el estudio anterior tratamos sobre la diferencia entre ser un religioso y ser un verdadero hijo de Dios. Y al llegar al final del estudio quedó el desafío de andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, porque Dios ordena que se viva de tal manera. En esta ocasión vamos a abordar el estudio acerca de lo que implica andar como Él anduvo. Y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a la primera carta del apóstol Juan, de nuevo, capítulo 3, versículos 8 y 10. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta expresión fuerte que hace el Señor nos tiene que llegar al corazón, nos cala muy profundo porque es muy fuerte. Una persona que pertenece a Dios no puede practicar el pecado. En otras palabras, eso es lo que dice. Una palabra que le pertenece al Dios del cielo no puede, no debe practicar el pecado. La razón es que si hemos sido rescatados del yugo del pecado, somos verdaderamente libres. Es decir, el pecado no se enseñorea de nosotros. Y pregunto, ¿será que esto se cumple en nuestra vida? ¿Será que el pecado hoy no se enseñorea de usted, no se enseñorea de mí? La obra de Cristo, de que hablamos en el estudio anterior, deshizo las obras del diablo en nosotros. La obra de Cristo en la cruz desbarató los planes del diablo para nosotros. Nuestra naturaleza ha sido transformada de una condición caída a una condición regenerada y santa. La simiente de Dios está en nosotros. Escúcheme bien, la simiente de Dios está en los hijos de Dios. La palabra simiente puede traducirse semilla, genética o causa de algo. Entonces, la semilla, la genética de Dios está en nosotros. Por tanto, Dios es la causa de que no podamos pecar. Dios es la causa de que no vivamos en pecado, porque la semilla, la genética, su genética está en nosotros. Ahora usted pregunta, ¿por qué somos tan débiles ante las tentaciones? Esta situación tiene que ver básicamente con dos cosas, entre otras. La primera, la carne es débil. Jesucristo dijo a sus discípulos que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil, y esto lo decía también hablando de ellos, Mateo 26:41. Cuando Jesús dijo esto, no lo hizo para justificar que sus mejores amigos no le acompañaran en su momento más difícil antes de la cruz, sino para advertir que si no velamos y oramos sin cesar, la carne hará de las suyas, imponiéndose aún al espíritu dispuesto. Y por eso somos doblegados cuando no debiéramos serlo. La segunda razón es que somos rebeldes. Y por la debilidad que permanece en nuestro cuerpo mortal,
tendemos a resistir el llamado de santidad que nos demanda el Señor. Ser santos, que es la demanda del Señor, la exigencia de Dios, descrita en Levítico 11:44 y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 11 al 16, 15 al 16, no es una opción, es una obligación, es un deber. Y me tomo el trabajo de mencionar tanto el texto del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento para verificar que la regla no cambia. Cristo no vino para abrogar la ley, Cristo vino para cumplirla en nuestro lugar. Por eso a Dios y a su santísima voluntad resiste quien acostumbra justificar sus pecados con expresiones tales como estas: Dios me hizo así y solo Él puede cambiarme. Cuando una persona dice tal cosa, está disponiéndose a resistir, está justificando el resistirse a las órdenes de Dios. Primero, Dios no me hizo pecador, sino que yo decidí serlo. Yo decidí serlo en Adán. Cuando Adán lo hizo, lo estaba decidiendo por toda la humanidad porque todos decidimos lo mismo. Y yo quedé manchado por ese pecado hasta la redención de Jesucristo. Segundo, si Dios dice sed santos porque yo soy santo, el justificar mis faltas es un acto de rebelión contra su voluntad. Es verdad que somos débiles y que si alguna fortaleza hallamos es por la obra del Espíritu Santo, pero siempre será pecado justificar mis pecados en las flaquezas de mi carne. Es decir, yo no puedo justificarme en que soy débil para seguir pecando. No me corresponde justificarme, sino doblegarme ante Dios para reconocer que Él siempre tendrá la razón y para decirle: sí, Padre, tú tienes toda la razón, ten piedad de mí, que soy pecador. Entonces muchas veces nos somos transformados de nuestros vicios, no porque Dios no quiere hacerlo, sino simplemente porque estorbamos la obra de Dios en nosotros por causa de nuestra resistencia a obedecer sus mandamientos. Es decir, nuestra rebelión estorba la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una persona que ha sido regenerada no puede vivir en el pecado, porque es nacido de Dios y su simiente permanece en él. Esto es imposible que una persona regenerada viva en el pecado. Si hay una nueva simiente, habrá un nuevo deseo, un nuevo sentir, una nueva conciencia. Y el apóstol Juan sella este pasaje con el versículo 10, allí en primera de Juan 3:10 que leímos, donde afirma que existe una evidencia visible para identificar los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es esa evidencia? Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Y si una persona que no hace justicia ni ama a su hermano no es de Dios, entonces ¿de quién será? Pues indudablemente del diablo. En una ocasión Jesús no tuvo reparos en decírselo a sus propios consanguíneos, los judíos, cuando les dijo: si no me aman ni aman mis obras, sois hijos de vuestro padre el diablo. Esto está en Juan capítulo 8, el pasaje está del versículo 39 al 59. Solo quien practica la justicia y ama de verdad a su hermano prueba ser un hijo legítimo de Dios. En el estudio anterior también nos referimos por qué somos a la vez adoptados y por qué somos a la vez hijos legítimos. Porque humanamente hablando hacemos diferencia entre hijos legítimos e hijos adoptados. Pero en el estudio anterior explicamos esto. Tantas veces clamamos contra el gobierno, salimos a marchar contra el sistema, porque le reclamamos justicia al sistema. Pero a la vez somos capaces de demandar al Estado que nos paguen más de lo que recibimos cuando ya tenemos lo suficiente y tenemos cerca personas que realmente lo necesitan, eso que pedimos para nosotros. No debiéramos protestar porque no nos dan más, sino porque no se hace justicia con los necesitados. Pero eso nos cuesta porque nos gusta mucho echar y nunca nos llenamos. Pero para que se haga justicia con los necesitados, debemos comenzar nosotros mismos por acordarnos de ellos, no solo demandarlo de la actitud de los demás. Somos especiales para exigir que los demás hagan justicia, pero nos resistimos a hacerla por nuestra cuenta.
Sois hijos de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. No son palabras mías, son palabras de Dios, son palabras del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que hizo justicia para nosotros y demanda justicia de nosotros. Cristo hizo justicia para nosotros y demanda justicia de usted y de mí. No digo esto porque yo sea un ejemplo en las demandas de Dios, sino porque a todos nos corresponde reconocer en lo que hemos fallado, y creo que usted y yo hemos fallado en esto. Si hacemos justicia y amamos sin condiciones, la Biblia dice que Dios nos exalta y nos provee de todo bien deseado. Más allá de esforzarnos en pedir para recibir, necesitamos aprender a dar. Aprender a dar es un principio que debemos aprender cuando pretendemos agradar a Dios. Entonces nuestro terreno estará listo para ver la cosecha que siempre nos ha sido esquiva, porque indudablemente a todos nosotros nos pasa que deseamos y no recibimos tantas veces. Con esto no quiero decir que no hemos recibido, recibimos tanto, pero muchas veces sentimos que hay cosas que nos son esquivas. Practicamos el pecado cuando nos resistimos a cumplir las demandas de Dios y nos inclinamos por los pedidos de nuestra carne. Cuando nos inclinamos por lo que la carne nos pide, estamos practicando el pecado. Siempre debemos inclinarnos por lo que Dios demanda, por nuestro deber. El deber nace de lo que alguien más alto que nosotros nos exige. Y este es Dios, no es una simple regla moral, es Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hacemos diferencia si dejamos el apego por lo terrenal y recordamos continuamente que en esta tierra somos extraños, que no somos de aquí, que somos ciudadanos del cielo. Por tanto, no vale la pena aferrarnos a las cosas de aquí, sino hacer tesoros en el cielo, porque de allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, nuestro Rey eterno. Nosotros vivimos para el cielo y debemos aprender a dejar de vivir para nuestros propios apetitos en esta tierra. Debemos aprender a dejar de vivir para lo que deseamos y aprender a vivir para los propósitos de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Nuestro espíritu se debilita cuando dejamos que nos gobiernen los apetitos de la carne. Por eso es indispensable tomar una decisión seria, definitiva y responsable. Someter todos los deseos de la carne a la voluntad de Cristo. Eso nos corresponde a los hijos de Dios, o de otra manera somos hijos carnales. Y todo hijo carnal tiene un camino en esta tierra y es el sufrimiento, más allá de lo previsto. El apóstol Pablo decide declararse crucificado con Cristo y sujetar aquello que representa su mayor problema, su mayor debilidad, la carne. Decide sujetar esa carne, esos apetitos, esos deseos de la carne, decide sujetarlos por voluntad propia y a la voluntad íntegra del Señor. Y esto lo hace a través de la fe. Fe en la redención por la obra de Cristo, porque por nuestra propia cuenta eso es imposible. Pero necesitamos voluntariamente someternos al gobierno del Espíritu Santo de Dios, o de otro modo incurrimos en el pecado de contristar al Espíritu Santo. Número 2. Andar como Él anduvo. Recordemos, el número 1 es
El Hijo de Dios no practica el pecado. No puede, porque tiene la simiente de Dios. El número 2, andar como Él anduvo. Y vamos a leer allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es indispensable que quienes profesamos ser hijos de Dios tengamos la seguridad de que realmente lo somos. Es importante que nos preguntemos si realmente somos hijos de Dios o solamente creemos serlo y estamos engañados. El problema de muchos creyentes es que se fijan o se confían en el hecho de creer en Dios para pensar que ya con esto son hijos de Dios, y eso es el pensar del mundo generalmente. Pero incluso hay muchas personas que practican alguna fe que es de origen, es de fundamento cristiano, pero que su corazón necesita ser transformado. El Señor dice en su palabra que los demonios también creen en Dios, pero los demonios no son hijos de Dios. No basta creer. ¿Cómo entonces estar seguros de ser hijos de Dios? Existen muchas religiones y cada una profesa poseer la verdad de acuerdo con su propia concepción de Dios. Pero la verdad existe. Y no es cierto que cada quien tiene su propia verdad, porque entonces la verdad no existiría. La verdad existe y la verdad es una sola. La verdad es Dios. El secreto es saber quién es Dios y cómo estoy yo frente a ese Dios. Si soy su hijo o si no lo soy. Hay una forma de saber que somos o no somos hijos de Dios. De hecho, muchos que en este momento creen ir camino al cielo realmente, aún, espero que no por mucho tiempo, dan pasos hacia el infierno. Sabemos que somos sus hijos, hijos de Dios, si hemos sido regenerados por el poder de su palabra y en consecuencia le conocemos. Es decir, si hemos sido regenerados por el poder de la palabra de Dios, por la obra de Cristo, y en consecuencia conocemos a Dios, somos hijos de Dios. Si no conocemos a Dios, no somos hijos de Dios. Y le conocemos si hemos sido regenerados. Pero ¿cómo estamos seguros de que le conocemos? Lo primero que debemos comprender es que Él se ha manifestado a los hombres. Él se reveló a los hombres y en su manifestación ha trazado y ha mostrado su plan para la salvación de los hombres y su voluntad para la vida de sus hijos, en una relación personal entre Él y los suyos. Es decir, los hijos que son hijos tienen una relación continua, personal, íntima con Dios, con el Padre. Para poder tener esa relación íntima que nos une a Dios, es necesario conocerlo, conocer su manifestación, su plan, su voluntad. Él dejó expreso en su palabra que la única forma de evidenciar que le conocemos es que guardemos sus mandamientos. Es decir, una persona que se proclama hijo de Dios y no guarda los mandamientos de Dios no es hijo de Dios. Y una persona que no ha sido regenerada le es imposible guardar los mandamientos de Dios porque el Espíritu Santo no mora en él. Es necesario que hayamos sido regenerados para que entonces tengamos el poder de guardar sus mandamientos, porque ese poder es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso quien afirma conocerlo y no guarda sus mandamientos vive en una mentira. No solamente es mentiroso, sino que vive en la mentira. Es común que personas dicen creer en Dios, pero se resisten a que Él gobierne su vida. Estas personas no han sido transformadas. Aquel dice, yo conozco a Dios, pero se resiste a que Dios gobierne su vida, no ha sido transformada. No se puede tener una relación de padre a hijo con Dios si Él no da las órdenes. Lo normal en una familia es que el padre dé las órdenes, no los hijos.
Ahora es notorio que los hijos hoy gobiernan la casa, pero las familias hoy son un desastre también por esa misma causa. Las familias funcionaron mejor cuando los padres eran devotamente respetados por sus hijos. En la naturaleza humana los padres son guía y señores de sus hijos. Esto es así porque Dios quería dejar ver su plan de una forma sencilla en la tierra. La relación de padres e hijos en la tierra debe ser un reflejo de la relación del Padre eterno con sus hijos. Los hijos de Dios deben obediencia plena y sin reparos a los designios de Dios, al gobierno de Dios. Los hijos de Dios no dan órdenes, no decretan, porque se someten a la voluntad del Padre Celestial. Pero estamos asegurados porque esa voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, no estamos corriendo ningún riesgo porque el plan de Dios es perfecto para nosotros. Pero si somos regenerados, somos gobernados. Si no somos regenerados, no somos más que religiosos. No existe posibilidad de que alterando su voluntad, la voluntad de Dios, para hacerla nuestra, nos vaya bien en la vida. Toda persona que se opone a la voluntad de Dios le va mal. Sabemos que somos hijos de Dios porque guardamos su palabra. Es decir, hay una evidencia que yo puedo comprobar. Si guardo su palabra, soy su hijo. Y su amor se ha perfeccionado en mí. Es decir, obedecemos sin reparo a sus mandatos y practicamos la clase de amor que Él practica por los hombres. ¿Cuál es la clase de amor que Dios practica por los hombres? Ama aún a sus enemigos. Dios no puede ser injusto. Si alguien merece castigo, le castiga. De hecho, todos merecemos el infierno. Pero Él decidió abrir una puerta de salvación a los condenados a prisión eterna y lo hizo poniendo a su Hijo en el castigo que nosotros merecemos. Así operó el rescate para muchos. Y aquella persona que obedece al Señor es porque ha sido rescatado. Por eso nadie puede hacerse ilusiones que viviendo como quiera, desechando la voluntad de Dios, va a ser justificado. Eso es imposible porque Dios es justo. Dios puso en la peor situación de castigo a su propio Hijo, porque no existía otra forma de tener paz con Él que no fuera con un pago completo de la deuda. Si alguien pretende ser justificado pasando por alto el someterse a Cristo como su Señor, hacer su voluntad y vivir para adorarlo en todos los actos de su vida, simplemente será condenado al infierno eterno. No puede ser hijo de Dios, no puede heredar con Cristo el reino de Dios. Dios no puede pasar por alto que se pretenda desconocer la obra de Cristo como única forma de alcanzar paz con Él y recibir la justificación por nuestros pecados. A Dios no se lo convence con sacrificios humanos, plagados de un interés mezquino por sobornar su misericordia. Su misericordia es infinita, pero la demanda por la justicia es igualmente infinita. Me explico, así como es de infinita su misericordia para amar aún a sus enemigos, también la demanda por la justicia, es decir, porque se castigue el pecado, es infinita. Por eso la única salida es Cristo y no nuestras obras. Por eso es imposible alcanzar justificación delante de Él si Cristo no lleva nuestros pecados a su cruz y allí nos otorga nueva vida. Esta vida nueva se otorga mediante la regeneración, tras pagar íntegramente el rescate de nuestra deuda eterna. Cuando somos regenerados, hacemos conciencia real del precio que demandó nuestra salvación. Por eso nos sometemos incondicionalmente a las órdenes de Dios, porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. De otro modo, pasamos por viles mentirosos y engañados por nuestra propia arrogancia, pretendiendo alcanzar su misericordia de cualquier forma diferente de la cruz de Cristo y a su cruz, como señal continua donde nos sometemos nuestros deseos a su perfecta voluntad. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, eso es llevar la cruz de Cristo que está escrito en la Biblia. El reto que debe tener en mente el cristiano cada momento de su vida es andar como Él anduvo. Es el reto suyo, es el reto mío, es el reto de los hijos de Dios. Andar
como Él anduvo, andar como Cristo anduvo, porque antes de llevar nuestros pecados en la cruz, nos enseñó con su ejemplo a vivir en santidad y plena obediencia al Padre. No hubo momento alguno en que Jesús no viviera para agradar al Padre, y así nos corresponde a usted y a mí. Por eso el Padre dejó oír su voz en la tierra para decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Él se complacía en su Hijo porque su Hijo de continuo estaba en completa obediencia. Dios no puede complacerse en quien le desobedece, en quien deliberadamente no se somete al gobierno del Espíritu Santo en su vida, al gobierno de su palabra, de sus órdenes, de su voluntad. Es imposible vivir santamente si nuestra meta no es andar como Cristo anduvo. No podemos justificar nuestra desobediencia alegando desconocimiento si Cristo nos dio ejemplo. Yo no puedo decir, es que no supe cómo hacerlo, si Cristo dio el ejemplo. El problema es que muchas veces, tantas veces, no queremos andar como Él anduvo porque implica negación, porque implica dejar nuestros apetitos para abrir nuestro corazón a que Dios dé las órdenes. Y no podemos pretender disculparnos en nuestra debilidad si Cristo nos dio su autoridad. Cristo nos dio ejemplo, pero también nos dio autoridad, para que por la fe en Él y por el poder de su palabra y la obra del Espíritu Santo fuésemos más que vencedores, como tan bellamente lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Es decir, nosotros como hijos de Dios no tenemos el poder para vencer, pero recibimos el poder para hacerlo porque Él nos lo da. Pero ese poder no se recibe si no estamos crucificados con Cristo, si no nos hemos negado para que Él gobierne. Andar como Él anduvo implica obediencia total, sometimiento total, confianza total en su obra y en su sustento para alcanzar victoria aún en los pasajes más difíciles de nuestra vida. Implica entonces ser un mensajero vivo, no solo de la palabra, o no solo por nuestra palabra, no solo porque decimos que soy su mensajero, sino que somos mensajeros de su poder, de su amor, de su misericordia, pero también de su santidad y su justicia. Es importante, es indispensable que seamos mensajeros de su justicia. Y para eso se implica hacer justicia. Y hacemos justicia si nos sometemos a Él, a sus órdenes. Porque Él es la ley. Se hace justicia cuando se aplica la ley correctamente. Aplicamos la ley correctamente si nos sometemos a sus órdenes. Porque Él es la ley, su palabra es la ley. Número 3. Confesión hace relación. Confesión hace relación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera carta del apóstol Juan, el mismo libro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos entender de forma certera que en Dios no existe lado oscuro. Dios no tiene un lado poco visible. Su justicia es totalmente visible para nosotros porque la reveló en su palabra y en Cristo. Para Él es imposible aceptar cosa sucia porque Él es perfecto. Hay una historia que circula en las redes sociales y que quizás algunos de ustedes la han recibido. En este video se habla de que en el cielo hay dos puertas. Una entrada está vigilada por Jesús, el Cristo, y por esa entrada o por esa puerta entran los santos. Pero el video también habla de otra puerta, un tanto más oscura, por allá como medio oculta, ubicada en la parte trasera del cielo, entre los árboles, y por allí hay algo así como un portillo donde la pared fue rota, fue derribada. Y el video dice que allí está María, la madre de Jesús. Y quienes hicieron el mensaje dicen que por allí entran personas con mucho menos santidad, mucha menos reputación de santos que los que entran por la puerta de Jesús. En el mensaje se dice que preguntaron a Jesús por qué dejaban entrar personas menos santas al cielo
Y el mensaje, este video dice que él respondió que esto era obra de su madre, o sea, de María. Lo triste es que quienes reenvían la publicación creen que esto es cierto y que tienen asegurada una entrada al cielo por la puerta oscura que supuestamente maneja María, porque ella intercede. Nada más lejos de la verdad. Una vil mentira. No existe en el cielo ninguna puerta oscura, existe la puerta de la santidad, ninguna otra. Y la puerta es Cristo. Y por ahí entran sus ovejas, los que hemos sido regenerados, los que no son hijos. Existe solo una puerta, la puerta de los santos. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2:5. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. El único nombre en que podemos ser salvos es Cristo, el Hijo de Dios, porque Él fue la justicia y fue la justificación. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en pecado, en oscuridad, mentimos y vivimos en pecado. Pero si confesamos nuestros pecados y vivimos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero leer un texto hermoso en Salmos, capítulo 32, versículos 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, cuando callamos el pecado, la mano de Dios se viene contra nosotros. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré y tú perdonaste. Feliz aquel a quien Dios le ha perdonado sus pecados, porque sus faltas fueron cubiertas en la cruz de Cristo. Cuando digo cubiertas no quiero decir que fueron ocultadas, sino que fueron pagadas totalmente, desde la primera hasta la última, hasta el día que yo muera. Si somos hijos de Dios y hemos pecado, la confesión nos lleva a restituir la comunión. Cuando pecamos y confesamos, la comunión con el Padre se restituye porque hallamos misericordia y recibimos perdón. Si no lo hacemos, si tratamos de ocultar el pecado, la mano del Señor viene sobre nosotros para reprendernos y corregirnos a fin de que prosigamos en la ruta de la santificación. La razón del dolor para los hijos de Dios es la santificación. Es el ser hechos, formados y forjados a la imagen de Cristo. Pero como nuestra rebelión es tan profunda, entonces debemos ser reprendidos. Si conocer a Dios es el camino a vivir en comunión con Él, confesar nuestro pecado es la puerta para mantener siempre viva la relación de padre-hijo que debe mediar entre el Señor y nosotros. Repito, confesar es la puerta para mantener viva la relación padre-hijo que debe subsistir entre Dios y nosotros. Conocer a Dios es el camino a vivir en comunión, pero confesar nuestro pecado es el mantenimiento que se hace a esa comunión. Una nueva relación con Cristo implica una nueva relación con sus mandamientos. Repito, una nueva relación con Cristo implica una nueva relación mía, suya, con sus mandamientos. Pero también implica una nueva relación con los pecados, porque debemos aprender a odiar el pecado. Y también implica una nueva relación con mis semejantes, porque si hallamos perdón, debemos dar perdón. Se trata de obedecer sin excusa alguna a sus mandatos, decidir voluntariamente odiar el pecado y aprender a amar a nuestros semejantes, lo cual configura la práctica de la justicia. Hacemos justicia
si nos sometemos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Cuando tenemos una relación íntima con el Padre, queremos ser como Él. Lo normal es que nuestros padres son nuestros héroes. Yo recuerdo cuando yo era niño que yo veía a mi papá que sacaba sus dientes de la boca y los lavaba con el cepillo, y yo anhelaba que algún día se me desprendieran los dientes para lavarlos como él lo hacía. Y yo anhelaba eso porque él era mi héroe. Claro, yo no sabía que era una situación que le había pasado. Yo como niño pensaba que cuando uno llevaba grande se le desprendían los dientes, y yo quería llegar a ese día que se me desprendieran los dientes para lavarlos. Así debemos desear de todo corazón imitar el ejemplo de Jesús, que es la revelación visible del Padre, para tener una relación real, íntima con Él. Y para ello debemos escudriñar sin descanso su palabra, porque en ella encontramos el contenido de su voluntad. Y hacer su voluntad es la justicia. Es la única forma de llegar a ser como Él. Oremos. Señor, ten misericordia de mí y de cada oyente, para que seamos confrontados con nuestro pecado y la necesidad de arrepentimiento a través de tu palabra. Y lleguemos al arrepentimiento y a desear de todo corazón vivir en santidad y en obediencia a tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de decisión. Es tiempo de romper con nuestras costumbres pecaminosas, hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos fortalezca todos los días a través de su palabra. Muy buenos días, iglesia. Continuamos con la cena del Señor, recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero compartir una parte de la palabra del Señor en Isaías capítulo 49. Isaías es un libro donde nos revela el juicio, pero también la salvación de Dios por su pueblo. Ellos estaban en cautiverio y habían perdido sus esperanzas. Pero este capítulo 49 del libro de Isaías nos trae las promesas de Dios de restauración para su pueblo. Ellos no lo creían. El verso 14 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y pienso que pasamos momentos largos, situaciones de adversidad, como lo estaba pasando el pueblo. Y llegaron esos pensamientos a cada uno de ellos. Yo creo que Jehová se olvidó de mí. Pero mire lo que responde el Señor en un ejemplo extremo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Puso algo extremo, manifestando: ¿una madre se olvidará de su hijo? ¿Es posible que vaya en contra de su naturaleza de madre para que se olvide de su hijo? Y el Señor dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermosas palabras de aliento nos trae el Señor en esta mañana, cuando vemos un panorama oscuro, como que este desierto es largo y miramos a cada lado y decimos como que Dios se olvidó de nosotros porque esto no va a tener fin. Pero el Señor dice: aunque olvide ella, aunque olvide la madre su naturaleza de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Qué hermosas palabras de aliento el Señor nos trae en esta mañana. En sus palmas están esculpidos nuestros nombres, como para manifestarnos: nunca, nunca, no es posible, no pase por la mente de ustedes que llegue un instante en que yo me pueda olvidar de ustedes. Si una madre se olvida
de su Hijo, yendo en contra de su naturaleza, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a proceder a tomar los elementos de la cena. Ténganlo ustedes ahí dispuestos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, Pablo a la iglesia en Corinto: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan que tomamos en esta mañana, como símbolo del cuerpo de Cristo. Señor, lo tomamos en obediencia a ti, sabiendo, Señor, que tu cuerpo fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Tomemos del pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por esta promesa hermosa que nos trae hoy tu palabra, promesa de aliento, de gozo, de victoria, y es que vienes por tu iglesia, Señor. Estaremos esperando ese momento, Dios del cielo. Danos fuerzas. Danos el aliento que necesitamos para seguir adelante, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades, Señor. Porque aquí está tu iglesia, esperando el momento de tu regreso, Jesús. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y llegará el momento en que nos volvemos a dar ese abrazo en nuestra iglesia, físico, porque las promesas del Señor se cumplen y Dios no se ha olvidado ni se podrá olvidar de nosotros. Dios le bendiga, un excelente domingo en familia. Amén. Mis amados hermanos, buenos días. Un abrazo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos una enseñanza muy bonita y un video que sé que les va a encantar. Esta enseñanza está basada en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Y vemos allí cómo el Señor iba con sus discípulos hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero antes de entrar en Jerusalén, el Señor Jesús envía a 2 de los discípulos a una aldea cercana para que ellos traigan un asna y un pollino, un burrito. Ellos van y los traen, le colocan unos mantos sobre el burrito, sobre el asna, y el Señor se monta sobre el burrito y hace su entrada a Jerusalén. Y por donde el Señor iba, la gente le colocaba mantos en el piso por su camino y le colocaba ramos. Entonces por ahí el Señor iba pasando y la gente gritaba, porque lo conocía, le gritaba: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente lo reconocía porque el Señor enseñaba, porque el Señor era amoroso,
porque el Señor hacía milagros, porque el Señor siempre estaba con ellos en las dificultades. ¿Y qué pasaba? Que ellos querían colocarlo como rey en un trono humano, pero el Señor entra allí con esa humildad, en ese pollino, y la gente esperaba era un guerrero con escudos, pero Él les da esa enseñanza de humildad, de amor, y entra allí montado en ese burrito para que se cumpla lo que se dijo en el Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías 9:9, donde nos dice la palabra que el rey vendrá como justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y de esa manera entró el Señor Jesús a Jerusalén con humildad, con un amor grande por nosotros, y además no solamente para librarnos de unas dificultades, sino para librarnos de nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Esta semana empezó con ese domingo conocido como el Domingo de Ramos, en la semana donde el Señor Jesús iba a morir por nosotros y luego resucitaría para que nosotros tengamos una vida eterna. Es así como Jesús es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey que mora con nosotros y nosotros debemos buscarlo en oración, estar leyendo la palabra del Señor, aumentando cada día el conocimiento que Él nos da, valorando ese sacrificio de la cruz que Él hizo para que nosotros hoy gocemos de vida eterna. Vamos en esta mañana a estar recordando esta parte de la palabra en el videíto, y durante la semana vamos a estar leyendo Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Dios les bendiga grandemente, les envía un abrazo grande y les habla su maestra de la escuela dominical. Que tengan una semana muy bendecida. El burro y el rey. Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó, y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: «Aquí viene tu rey montado sobre un burrito». Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! ¡Todo el mundo lo sigue!, reclamaban los fariseos. ¡Jesús, diles que se callen!
si ellos dejaran de gritar. Dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Bueno, también tenemos unos anuncios para esta semana, así que vamos a hacer un breve repaso de ellos. Aprendamos el texto que aparece en la portada de inicio de este culto, que nos insta a ser diligentes, y está en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Damos bienvenida a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes. Dios les bendiga y Dios nos guíe siempre en su voluntad y en su palabra. Recordemos también que usted puede dejar su petición, su inquietud a través del enlace que recibió este mensaje. Y no olvidemos dar acciones de gracias a Dios por su misericordia y también orar por las necesidades económicas, de salud, necesidades emocionales en nuestros hermanos. Oremos por nuestra hermana Marlene Naranjo, por su salud, porque Dios le guíe y le fortalezca. También nuestra hermanita Paola Sabogal tiene una cirugía este viernes 27. Oremos por ella, para que Dios use a estos médicos, para que Dios opere en su vida una bendición también. También por nuestra hermana Nidia Pimienta, que tiene una cirugía pendiente, una cirugía de tumor canceroso, pero que fue aplazada por causa de COVID. Así que entonces oremos también por ella y por cada persona que hoy está en necesidad y que usted conoce y que quizás en este momento no hemos mencionado. Siga orando sin cesar. Oremos por Providencia, Santa Catalina, San Andrés y por Centroamérica. Si hallamos alguna forma de apoyar que sea segura, hagámoslo. Ellos necesitan hoy de nuestra solidaridad. Allí hay hijos de Dios. Oramos por el pastor Nelson allí, nuestro amigo, nuestro hermano que está pasando esta situación allí en San Andrés también, por la situación del huracán que pasó esta semana. Las damas tienen su reunión por Zoom el martes a las 6 de la tarde. Felicitaciones, cómo se está fortaleciendo ese grupo tan hermoso. También el jueves a las 6 de la tarde tenemos el tiempo de formación, la escuela de formación, y también nos gozamos porque está creciendo el grupo. ¡Qué bendición! Y usted puede conectarse a través del enlace de Zoom que compartimos. Animamos a conocer más a Dios. El devocional también lo tenemos el sábado a las 7 de la mañana a través de Zoom. También lo animamos a vincularse para meditar en la palabra de Dios. Por el mismo enlace que alguna vez recibió o que quizás compartimos esta semana, puede conectarse con nosotros el sábado a las 7 de la mañana. Los jóvenes tienen el sábado a las 6 de la tarde su conexión, su reunión a través de Google Meet. Ayer tuvieron una hermosa reunión nacional donde se vincularon varias iglesias. Dios los bendiga, y también se están creciendo, fortaleciendo. Me llama la atención que están ellos mismos organizándose para enseñar al grupo de jóvenes. Tenemos oración también el domingo a las 9:30 de la mañana a través de Zoom. Recuerde que el culto lo emitimos desde las 6 de la mañana, pero usted puede conectarse a la oración a las 9:30 y la iglesia nos damos cita a las 10 para ver juntos el culto. Gracias a quienes aportaron para realizar este culto, quienes hicieron el trabajo de producción y también la participación. Bueno, hoy puntualmente está cumpliendo años Dieguito Posada y Yarisa Rivas. Bendiciones y un abrazo para ellos y para cualquier otra persona. Aunque el próximo domingo es día de saludar cumpleañeros, pues hoy están cumpliendo años específicamente, por eso le enviamos hoy el abrazo. Nos reunimos en el cuerpo pastoral y los líderes para analizar la reapertura del culto presencial, y el liderazgo en general consideró prudente esperar un poco más. Oremos por esta situación y también agradecemos su opinión acerca de si a usted le parece conveniente abrir y cuándo. Oremos finalmente para ser despedidos y no olvidemos que al final hay una canción para escuchar, para que participemos y cantemos también. Señor Dios del cielo, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por esta semana que comienza.
Gracias porque nos das la bendición de ser tus hijos y de ser transformados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos de sabios. Ayúdanos, Señor, a oír y caminar en fe adecuada y en tus caminos para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y mil bendiciones para todos. ¡Feliz semana! A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar.